fui el amor inalcanzable de la chica más hermosa del campus. Ella me persiguió durante 4 años, y yo la rechacé durante 4 años. Después, cuando mi actitud se suavizó y todos pensaban que finalmente estaríamos juntos, volví a rechazarla cruelmente y me fui al extranjero sin decir palabra. Sofía Sung, con el corazón roto, abandonó este amor equivocado. Todos pensaban que yo no la amaba, pero nadie sabía que desde pequeño fui enfermizo y padecía una cardiopatía incurable. No quería ser una carga para ella. 3 años después, al regresar a China, evité encontrarme con ella y entré a trabajar en una pequeña empresa. Sin embargo, mientras hacía horas extra solo, mi enfermedad cardíaca empeoró y morí en soledad. Poco después de mi fallecimiento, Sofía recibió la noticia. No dijo nada, ni derramó una lágrima, ni siquiera asistió a mi funeral. Sus amigos se distanciaron de ella por su actitud fría, pero esta persona aparentemente indiferente y fuerte murió de depresión años después, sin haberle contado a nadie sobre su enfermedad, eligiendo morir en soledad pero con dignidad. 2 personas que se amaban, tras reencontrarse, ninguna dio el primer paso, como 2 líneas que se cruzan pero finalmente se separan. Por eso, después de renacer, decidí no dejar remordimientos y salvar a esta chica que me amó durante 7 años. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Sofía, que estaba anclada en mis contactos. Conté mentalmente hasta 1 minuto y lo retiré rápidamente. No hubo respuesta. Parecía que Sofía tenía el corazón demasiado herido como para volver a caer en esta trampa. Recordar su imagen obstinada y reservada me dolía en el alma. Mientras tanto, en la oficina ejecutiva del grupo Sung, Sofía revisaba documentos. Su belleza, comparada con la época universitaria, mostraba un toque de frialdad y madurez. Un tono especial de mensaje la sobresaltó. Arrojó su costosa pluma y abrió el mensaje destacado. Después de años, el mensaje de Leonardo Kim apareció. ¿Tienes tiempo para vernos? Sofía apretó el teléfono, mirando fijamente la pantalla sin parpadear. Mientras contenía la respiración para verificarlo, el mensaje fue retirado. Permaneció inmóvil por mucho tiempo, hasta que finalmente parpadeó lentamente. Como despertando de un sueño, la comisura de sus labios se curvó ligeramente, pero rápidamente se contuvo. Probablemente envió el mensaje por error. No te hagas ilusiones. Él no te quiere, te odia. Sofía volvió a tomar su pluma, pero ya no continuó. La tinta manchó gran parte del contrato. Con la cabeza baja, mi imagen aparecía en su mente, siempre sonriendo suavemente, radiante y alegre, justo como a ella le gustaba. Estaba absorta cuando unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. En un instante, recuperó su compostura, volviendo a ser la eficiente presidenta Sung. Una mujer de aspecto delicado espiaba por la puerta. Sofía miró el reloj. Aún no es hora de salir. ¿Qué haces aquí? Durante mi época en el extranjero, Sofía vivió días sombríos. Valentina Lin, como su mejor amiga y compañera de universidad, la cuidó constantemente. Cuando Sofía se recuperó y tomó las riendas del grupo Sung, Valentina siguió apoyándola y ahora era directora administrativa. Valentina entró a la oficina con expresión preocupada. Sofía entrecerró los ojos. El tiempo que pierdes saldrá de tu salario. No, por favor. Valentina saltó alarmada, colocando un papel sobre el escritorio. Míralo tú misma. Sofía bajó la mirada, y su atención se fijó inmediatamente en la esquina superior derecha. Era un currículum con una foto cuadrada donde yo sonreía abiertamente. Sus dedos acariciaron inconscientemente la foto, como si realmente estuviera sonriéndole. Viendo que Sofía permaneció en silencio por largo tiempo, Valentina suspiró internamente. Sabía que, aunque habían pasado muchos años y Sofía no lo mencionaba, nunca me había olvidado. Sofía, Valentina tanteó, si te resulta incómodo, puedo rechazar este currículum. ¿Por qué rechazarlo? Sofía levantó la mirada con voz fría. Si ha seguido el procedimiento normal, respeto su elección. Valentina dudó. Sabía perfectamente la influencia que yo tenía sobre Sofía. Sofía dejó de prestarle atención, le entregó el currículum y ordenó, sigue el procedimiento. En adelante, no necesitas informarme específicamente sobre sus asuntos. Miró directamente a los ojos de Valentina y añadió, no necesito prestar especial atención a un compañero ordinario. Valentina la observó unos segundos, suspiró y salió. Cuando la oficina volvió al silencio, el cuerpo rígido de Sofía se relajó ligeramente. Bajó la mirada, su hermoso rostro oculto en las sombras, como cubierto por una capa de escarcha persistente. Pronto, vestido con un traje profesional, me paré en la entrada del edificio Sung. Los empleados de la cafetería charlaban alegremente. Del ascensor salió apresuradamente una persona que se dirigió hacia mí. Los empleados enmudecieron, con los ojos fijos en la escena. Observé a la mujer cuidadosa y nerviosa frente a mí,
Valentina Lin, compañera universitaria de Sofía. En mi vida anterior, asistió a mi funeral en lugar de Sofía, llorando sinceramente. Sin embargo, yo sabía que no lloraba por mí, sino por Sofía, consciente de que sin mí, ella se convertiría en un cuerpo sin alma. Miré su identificación, me incliné y dije, hola, directora Lin, soy Leonardo Kim, vengo para la entrevista en el departamento legal. Valentina agachó la cabeza, aún más nerviosa. Yo había sido el chico más atractivo de la Facultad de Derecho, un estudiante brillante. Le bastaba una mirada para estremecerse, especialmente siendo el amor de su mejor amiga. Forzó una sonrisa, sígueme. La seguí al ascensor, mientras los empleados curiosos estallaban en comentarios, la directora Lin bajó personalmente a recibirlo, ¿no será su novio? En perfecta sincronía, me etiquetaron como alguien en una relación. Al abrir la puerta de la sala de entrevistas, me sorprendí al ver en el centro a una hermosa joven de temperamento frío. En solo 3 años, había cambiado completamente, de una chica insegura y sensible a una leyenda empresarial. Su presencia era fría, muy diferente de la imagen juvenil e inocente de antes. Sofía revisaba los documentos, hojeándolos meticulosamente, realmente parecía una entrevistadora meticulosa. Tras una breve pausa, me senté con naturalidad en la silla central. Buenas tardes, Presidenta Sung. Soy Leonardo Kim, vengo para la entrevista como asesor legal. Sofía no levantó la mirada, continuó revisando mi currículum. Al ver que no hablaba, mantuve la paciencia. Por un momento, solo se escuchó el susurro de los papeles. Después de un rato, finalmente dejó el currículum y me miró fríamente. He revisado tu formación y capacidades, no hay nada que cuestionar. Solo quiero preguntar, ¿por qué rechazaste la oportunidad de trabajar en el Tribunal de California? Eso debería ser el sueño de cualquier estudiante de Derecho. O quizás debería preguntar, señor Kim, ¿por qué volviste a China? Ante esto, sonreí sin miedo, por una persona. El rostro de Sofía se tensó. Se obligó a no pensar demasiado, pero su mirada inevitablemente cayó sobre mí. De repente recordó el mensaje recibido ayer, ¿realmente era para ella? Su voz tembló por el nerviosismo, una esperanza secreta y emociones complejas oprimían su garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. Continué sonriendo, por mi maestro. Mi mentor es mayor y planea jubilarse este año. He vuelto principalmente para guiar a un grupo de sus estudiantes de posgrado. Añadí con una ligera sonrisa, actualmente no estoy muy ocupado allí, así que busco trabajo. La sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de Sofía se ensombreció mientras miraba fijamente el currículum, sin decir palabra durante largo tiempo. De repente sonrió, un sonido suave e indescifrable, el señor Kim realmente respeta a sus maestros. Sofía cerró el currículum y me miró directamente, sus ojos oscuros llenos de emociones turbulentas. Solo hago lo que puedo. Leonardo, claramente huiste, ¿por qué volver ahora? Los dientes de Sofía rechinaron mientras hablaba palabra por palabra. Después de este reencuentro de varios minutos, sus verdaderas emociones finalmente se revelaron. Pensé mientras arqueaba una ceja, por fin deja de fingir ser una extraña. No temía que Sofía se enojara, de hecho, lo esperaba. Las heridas infectadas no sanan ocultándolas. Me preocupaba más su represión, su silencio era como hielo impenetrable. Afortunadamente, dejó una pequeña grieta para nuestro pasado, suficiente para que la luz entrara y derritiera el hielo y la nieve. Permanecí en silencio por largo tiempo. Justo cuando Sofía pensaba que no respondería, bajé lentamente la cabeza y dije suavemente, porque me arrepentí. Mi voz era tan suave que se disipó en el aire, pero también tan pesada que golpeó fuertemente los oídos de Sofía. Ella apretó los dientes, temiendo repetir sus errores, temiendo anhelar más. Mi rechazo de hace 3 años apareció en su mente como un golpe contundente, aturdiéndola. Temía volver a ser esa persona patética y sin identidad, rogando por migajas de mi amor. Eso no era propio de ella. Pronto Sofía calmó sus emociones y volvió a ser la entrevistadora fría y distante. Sin mirarme ni responder a mis palabras, se levantó con el ceño fruncido. La entrevista termina aquí. Espera la notificación del departamento de personal. Se alejó con pasos largos y, al pasar junto a mí, me miró desde arriba mientras permanecía sentado. El grupo Sung está ampliando su departamento legal. Este puesto es crucial, por eso realicé personalmente la entrevista. Habría sido igual con cualquier candidato. En cuanto la puerta se cerró, mostré una sonrisa entusiasta, recordando las palabras de Sofía al irse. Si no le importara, no habría necesidad de explicarse tanto. Sin embargo, insistió en aclarar. ¿Era una advertencia para que no cruzara límites o una prueba de que ya no sentía nada por mí?
Durante los días de espera por los resultados de la entrevista no estuve ocioso. Comía cuando debía comer, disfrutaba cuando debía disfrutar, y por las tardes hacía jogging en la urbanización para ejercitarme. No me preocupaba por la situación de Sofía. Mi residencia era un complejo exclusivo para gente adinerada, con alta privacidad. Casi no se veía a nadie por los alrededores, por lo que Sofía, parada a pocos metros de distancia, resultaba muy llamativa. Venía de frente, acompañada por un hombre vestido con un elegante traje negro de 3 piezas que le daba un aire imponente. Lo miré brevemente y me encontré con su fría mirada. Sofía no dijo nada, pero frunció el ceño al verme jadear. Debido a mi enfermedad cardíaca, la intensidad de mi ejercicio estos días no era alta, dentro de lo que mi cuerpo podía soportar, aunque mis labios pálidos me daban un aspecto enfermizo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía después de detenerse a unos pasos y hacer una pausa. Levanté la cabeza mientras recuperaba el aliento. ¡Qué coincidencia, Presidenta Sung! Vivo aquí. Antes de terminar, el hombre que había sido ignorado se interpuso entre nosotros y me extendió la mano. Hola, soy Lucas Wang, responsable del proyecto ONGDA. Volteó hacia Sofía con reproche. ¿Por qué no me presentas a este caballero? Viendo que yo no reaccionaba, Lucas frunció el ceño, a punto de enfadarse. De repente, tosí fuertemente, asustándolo y haciéndolo retroceder 2 pasos. Señor Wang, intervino Sofía, regrese primero. El trabajo de hoy ha terminado. Pero apenas habíamos empezado a hablar, Lucas intentó quejarse, pero al girarse se encontró con la mirada helada de Sofía. Lo diré por última vez, no me gusta que mis socios de trabajo me contacten en privado. Esta breve frase devolvió a Lucas a su lugar como simple socio de negocios, eliminando cualquier fantasía. Su rostro palideció, sin entender por qué un hombre tan capaz y atento como él no conseguía impresionar a Sofía. ¿Puedes caminar? Levanté la cabeza y me di cuenta de que Sofía me hablaba a mí. Miré a Lucas, cuyo rostro ya mostraba disgusto. ¿Puedo caminar, Presidenta Sung? Aunque Sofía siempre parecía fría e indiferente, cualquiera podía sentir que me trataba de manera especial. Lucas apretó los documentos en su mano, me lanzó una mirada furiosa y se marchó. Me encogí de hombros con resignación. Se fue tan rápido, y ni siquiera hice nada. Después de su partida, Sofía se acercó 2 pasos más y me examinó de arriba a abajo. Señor Kim, su aspecto es alarmante. Quizás deba reconsiderar su contratación. La intensidad del trabajo en el grupo Sung requiere un abogado con mejor condición física. Durante mis años universitarios, había ocultado mi enfermedad a todos. Afortunadamente, en aquel entonces no era grave y parecía normal. La enfermedad empeoró después de irme al extranjero, así que Sofía desconocía mi condición cardíaca. Mi enfermedad fue el detonante de nuestra separación inicial. No planeaba ocultárselo, pensaba dejar que lo descubriera gradualmente. Me quedé sorprendido un momento, luego sonreí ligeramente. ¿Significa eso que ya estoy contratado, Presidenta Sung? Mi voz era suave, y las palabras Presidenta Sung en mis labios tenían una extraña intimidad. Sofía giró la cabeza, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja. Enfatizó deliberadamente, dije que necesito reconsiderarlo. Al oír esto, me enderecé, mirándola directamente a la cara. Incluso después de reconsiderarlo, sigo siendo su mejor opción. Mi tono confiado hizo que Sofía volteara. Pensó que era extraño, aunque era nuestro segundo reencuentro, solo ahora sentía realmente mi regreso. El chico prodigio que tanto la había cautivado estaba nuevamente frente a ella, atravesando tiempo y espacio. Su corazón latía fuertemente en su pecho. Quise decir algo más, pero de pronto sentí un mareo. Antes de poder reaccionar, una mano blanca sostuvo mi codo oportunamente. Bajé la mirada hacia Sofía y susurré, gracias. Sofía frunció el ceño aún más. Después de contenerse un momento, no pudo evitar burlarse. Leonardo, ¿cómo te has reducido a este estado? Aunque sus palabras eran duras, su mano me sostenía con más fuerza. Sonreí irónicamente, apreciando su preocupación disfrazada de dureza. Cambié mi expresión, como si sus palabras me hubieran herido, y bajé la mirada. Lo siento, dije suavemente. Viendo mi reacción, Sofía se sintió más irritada. No te estoy reprochando, olvídalo. Aunque sonaba impaciente, su gesto al soltar mi brazo fue gentil. La próxima vez que te vea, definitivamente no me entrometeré. Sofía se dio la vuelta y se marchó, dejándome contemplando su silueta alejándose. Había mencionado próxima vez. Evidentemente, no me rechazaba tanto como aparentaba. Parecía que aún tenía una oportunidad. A la mañana siguiente, me presenté en el grupo Sung. Abogado Kim, este es su lugar, me indicaron. Con mi traje negro, lucía alto, de tez clara y rasgos finos, emanando un aura única.
La joven que me guiaba me miró discretamente, gritando internamente, Dios mío, qué hombre tan guapo, y además un brillante abogado. Asentí y cuando quise preguntar algo más, la puerta de la oficina se abrió repentinamente. Valentina entró. La persona de recursos humanos miró a Valentina, luego a mí, y finalmente se marchó con discreción, no sin antes mirar varias veces a Valentina, dejándola algo confundida. ¿Sucede algo? ¿Hay alguna tarea para mí? Pregunté primero. Valentina dudó un momento, luego se armó de valor. Quiero hablar contigo. Sin esperar mi respuesta, añadió apresuradamente, es sobre Sofía. Mi mirada mostró momentáneo desconcierto, pero rápidamente me recompuse. Suspiré lentamente. ¿Quieres convencerme de que me vaya? Bajé la cabeza, mis ojos llenos de tristeza. Sin decir nada, pareció expresar 1000 palabras. Valentina no supo qué la llevó a cambiar de opinión. Había venido determinada a mantenerme alejado de Sofía, pero al ver mi expresión, pareció absolver inconscientemente mi comportamiento. Después de todo, no parecía el tipo de hombre que niega conocer a alguien. Sonreí ligeramente. Sé que ella me odia. No te preocupes, no la molestaré. Levanté la mirada hacia Valentina, con ojos perdidos y melancólicos. Las cejas de Valentina se fruncieron. Pensó que no ayudar a Sofía a recuperarme sería un error. ¿Realmente debía dejarla en soledad para siempre? Con esta idea, apretó los dientes e ignoró las advertencias previas de Sofía. Estoy harta de ustedes dos. Me rindo. Solo te preguntaré en nombre de Sofía. ¿La quieres? Valentina me miró seria y atentamente, como si con mi respuesta afirmativa pudiera correr a la oficina presidencial y traer a Sofía ante mí. En mis ojos brillaba la diversión. ¡Qué trampa! Contuve ligeramente mi expresión y mi tono se volvió sombrío. No era difícil hacer que Sofía abriera su corazón, lo difícil era resolver el nudo de haberla abandonado. Mientras ese nudo persistiera, aunque Sofía pudiera aceptarme de nuevo, siempre habría resentimiento. No quería dejar remordimientos, así que por ahora debía ir despacio. Viendo mi silencio, Valentina comenzó a disparar revelaciones como una ametralladora. He visto secretamente el escritorio de Sofía. Sus cajones están llenos de tus fotos. Cada año, en tu cumpleaños, desaparece sola y nadie puede contactarla. Mi cumpleaños coincidía con el día que me fui al extranjero hace 3 años, el mismo día que rechacé cruelmente y humillé a Sofía. Valentina continuó con más pasión, en estos años, no ha habido nadie más a su lado. No puede olvidarte. Interrumpí su incesante charla con una respuesta serena, estoy enfermo. ¿Te fuiste por tu enfermedad? Valentina ya había completado mentalmente toda una historia, mirándome con compasión y dolor, como a un paciente terminal. No quiero buscar excusas. Irme sin decir palabra fue mi error. Valentina se levantó dispuesta a marcharse. No, debo decírselo a Sofía. Negué con la cabeza, con mirada firme. No quiero su lástima. Está bien, no diré nada. Pero tú. Valentina dudó, sus sentimientos hacia mí de repente muy complejos. Como mejor amiga de Sofía, debería odiarme por haberla herido tanto, causando su transformación. Debería impedir que me acercara nuevamente a ella, pero mirándome así, no podía sentir odio. Incluso una voz en su interior decía, está enfermo, no es su culpa, hacen tan buena pareja. Valentina sintió una gran responsabilidad, como si hubiera comprendido algo importante. Tomó la determinación de ayudarnos a reconciliarnos. Durante las primeras semanas tras mi contratación, no vi a Sofía ni una sola vez. Parecía evitarme deliberadamente, y las tareas asignadas eran triviales. Me alegraba estar tranquilo, con la actitud de alguien experimentado. Probablemente aún no sabía cómo enfrentarme, o mejor dicho, cómo enfrentar aquel sentimiento pasado. Sin prisa, el periodo de adaptación había sido suficiente. Saqué mi teléfono, aprovechando a mi aliada, si Valentina no viene a mí, yo iré a ella. Acordamos cenar juntos, y nuestra aparición en la cafetería de empleados atrajo muchas miradas. Pedimos y nos sentamos en un rincón junto a la ventana. Mira a la directora Lynn con su novio. Dicen que es abogado de nuestra empresa. Sí, hacen buena pareja. Bajé la mirada, escuchando los comentarios, sonriendo. Frente a mí, Valentina comía concentrada, ocasionalmente sugiriendo, come esto es bueno para la salud. No lejos, Sofía estaba a punto de entrar al ascensor cuando oyó las palabras novio y abogado. Se detuvo y miró hacia la cafetería. Casi todos se habían ido, quedando solo nosotros dos destacando. Yo estaba sentado junto a la ventana, a veces comiendo, a veces levantando la cabeza para escuchar atentamente el monólogo de Valentina. Por un momento, formamos un cuadro armonioso, creando una atmósfera que excluía a los demás. Sofía frunció el ceño y cambió bruscamente de dirección, entrando en la cafetería. Valentina,
¿estás muy libre? Por fin había llegado. Apreté los palillos y levanté la mirada, quedándome momentáneamente atónito. Sofía solo miró a Valentina, con voz profunda. Recuerdo que el caso Ongda lleva postergado mucho tiempo. ¿Y aún tienes tiempo para romance? Valentina abrió los ojos como platos. ¿El caso Ongda? Pero el plazo es generoso, Sofía. ¿Por qué la urgencia? Al caer en cuenta de lo de romance, rápidamente se defendió. Yo no tengo esas intenciones. Ni antes ni ahora me atrevería. Las torpes explicaciones de Valentina me hicieron reír. Inmediatamente, el ceño de Sofía se frunció más, mirándome fugaz pero volviendo su atención. ¿Quién quiere oír tus explicaciones sobre eso? Me levanté con expresión arrepentida. Lo siento, directora Lin, te he hecho perder tiempo. Me giré para marcharme. Casi sin pensar, Sofía me agarró de la mano. Al notar mi mirada sorprendida, soltó avergonzada. ¿Qué estaba haciendo? Las cejas de Sofía se fruncieron y relajaron, finalmente sin decir nada, desviando la mirada. La miré fijamente y sonreí con tristeza, alejándome. Valentina, conocedora de nuestra historia, suspiró profundamente, sin atreverse a decir más. Sofía, el abogado Kim no ha hecho nada malo. Sofía levantó bruscamente la cabeza, con una sonrisa sarcástica. ¿Dices que soy yo quien se equivoca? Leonardo nunca se equivoca. Fui yo quien no supo valorarme y te amó durante tantos años. En el amor, Sofía siempre había sido la cobarde temerosa. Solo fue valiente una vez por mí, y perdió por completo. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿El caso Ongda? Pero si el plazo es más que suficiente, ¿por qué Sofía se preocupa de repente? Al caer en cuenta de lo del romance, Valentina quedó momentáneamente confundida. Miró hacia mí, que permanecía en silencio, y comprendió la intención de Sofía. Rápidamente se defendió. No tengo esas intenciones. ¿Cómo me atrevería? Ni antes ni ahora me atrevería. Las torpes explicaciones de Valentina me hicieron reír. Inmediatamente, el ceño de Sofía se frunció aún más. Me miró instintivamente, pero enseguida desvió la mirada y respondió fríamente. ¿Quién quiere oír tus explicaciones sobre eso? Me levanté y dije con expresión arrepentida. Lo siento, directora Lin, te he hecho perder tiempo. Cuando me di la vuelta para marcharme, Sofía, casi sin pensarlo, me sujetó de la mano. Al notar mi mirada sorprendida, la soltó con frustración. ¿Qué estaba haciendo? Las cejas de Sofía se fruncieron y luego se relajaron, pero finalmente no dijo nada y desvió la mirada en silencio. Mi mirada se posó en el rostro de Sofía. Después de un rato, sonreí con tristeza y me marché. Valentina, conocedora de nuestra historia, se mordía los labios con ansiedad, sin atreverse a decir más. Solo suspiró profundamente. Sofía, el abogado Kim tampoco ha hecho nada malo. En el amor, Sofía siempre había sido una cobarde temerosa. Solo fue valiente una vez por mí, y perdió por completo. Sofía, Valentina había querido callarse, pero recordó mi mirada triste al marcharme y la alteración de Sofía al aparecer solo por mí. Apretó sus puños como dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Por qué no le das una oportunidad al abogado Kim? Sofía iba a responder, pero Valentina la interrumpió. Sofía, lo sabes bien. También es darte una oportunidad a ti misma. La mirada de Sofía brilló fugazmente, y un atisbo de cansancio apareció en sus cejas. Durante esta quincena, nunca había tenido un día de paz interior, pero al verme hace un momento, sorprendentemente se había calmado. Siempre había estado evitando, pero no podía negar que no me había olvidado. Que Leonardo se una al proyecto Ongda, dijo, y se marchó. Valentina quedó atónita por un momento. Cuando comprendió, dio una palmada de emoción. Ongda era el proyecto más importante que el grupo Sung manejaba recientemente. Sofía era la responsable principal y seguía constantemente el proyecto. Permitirme unirme significaba que podría verla con frecuencia. Parado frente al ascensor, miré el mensaje que Valentina me había enviado y sonreí arqueando las cejas. Percibiendo que alguien se acercaba, guardé el teléfono y saludé respetuosamente. Buenas tardes, presidenta Sung. Sofía me miró a lo lejos mientras entraba al ascensor. Al verme paralizado, dijo con resignación, ¿no entras? Yo dudaba, ¿no usa su ascensor privado? ¿Soy tan inaccesible? Sofía se inclinó hacia adelante, manteniendo la puerta con una mano. Sus ojos tranquilos me miraban fijamente. Respiré profundamente y entré, colocándome a su lado. De vez en cuando la miraba discretamente. Sofía, por supuesto, había notado mi mirada hace tiempo. Mirando los números del ascensor, dijo repentinamente, ¿un abogado tan importante y tan tímido que ni siquiera se atreve a hablar? Retiré rápidamente la mirada y mantuve la respiración regular. Cuando las puertas del ascensor se abrieron lentamente, salí de un impulso y miré a Sofía sonriendo. Lo siento, pero volver a verte me hace feliz.
Estas dos frases inconexas hicieron que Sofía se tambaleara momentáneamente. Justo cuando las puertas casi se cerraban, un dedo largo y blanco las detuvo. Leonardo, no te he perdonado. Algunos sentimientos reprimidos durante mucho tiempo parecían haberse liberado con una sola frase, impactando las venas de Sofía. Exhaló pesadamente. Desde nuestro reencuentro, la irritación y el dolor que rodeaban su corazón se habían disipado considerablemente. Me di la vuelta con los ojos muy abiertos y, en el ascensor que estaba a punto de cerrarse, vi algo raro en los ojos de Sofía, un destello juvenil como en la época universitaria, mezclado con una vaga sonrisa. Estaba sonriendo. Recordé a la Sofía de la universidad, como si me dijera otra vez, no pasa nada. Dijiste que vendrías a mi actuación, ¿por qué no viniste? No te he perdonado, a menos que no faltes a la próxima función. Y la próxima vez te castigaré haciéndote ver mis actuaciones toda la vida. En un instante, la imagen de Sofía como universitaria y la Sofía actual se superpusieron vagamente. Parpadeé y la sonrisa en mis labios se hizo cada vez más amplia. Seguía siendo como antes, orgullosa pero de corazón blando. Había acertado al dejar que Sofía diera el primer paso por sí misma. Para alguien tan obstinado y con tanto orgullo, por mucho que me acercara y provocara, no serviría de nada. Omda era la mayor empresa de restauración de la ciudad, con muchas cadenas de restaurantes. El primer día que Sofía me permitió unirme al proyecto, esperaba en la puerta de la empresa con un montón de documentos cuando un Porsche Panamera negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó lentamente revelando un rostro hermoso y frío. Sofía miró la hora, también voy a esta inspección. Sube. No quise ser remilgado y asentí, aunque dudé si abrir la puerta del copiloto o la trasera. Notando mi indecisión, dijo fríamente, siéntate atrás. Soy tu chofer. Me quedé sin palabras, captando el sarcasmo. Aquella sonrisa que Sofía había mostrado aquel día parecía solo una ilusión. Ahora, volvía a ser la fría e inaccesible presidenta Sung. Inmediatamente abrí la puerta del copiloto y me senté. Gracias, presidenta Sung. Disculpe las molestias. Los rayos del sol atravesaban la ventana iluminando mi rostro. Entrecerraba los ojos disfrutando de la calidez. Sofía me miró de reojo y apretó el volante. La suave música del coche amortiguaba su acelerado latido. Movió los labios pero finalmente optó por el silencio. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué volví? ¿Por qué elegí el grupo Sung? A quien me refería cuando dije que estaba arrepentido en la entrevista, si aún pensaba en ella. Con tantos pensamientos confusos, tras decidir organizar bien este pasado, no sabía por dónde empezar. La ciudad ha cambiado mucho, dije abriendo los ojos en algún momento, mirando por la ventana los rascacielos. Suspiré con añoranza y melancolía. He vuelto. Parece un sueño. Sofía giró la cabeza hacia mí. Pensaba que no tenías ningún apego por este lugar, por eso te fuiste tan decidido aquella vez. Lentamente me enderecé, mirando su frío perfil con una sonrisa autoirónica. También pensé que podría abandonarlo todo. Evidentemente fracasé. Volví a mirar por la ventana. El semáforo adelante cambió a rojo, y Sofía frenó bruscamente, agarrando con fuerza el volante. Suficiente. Sofía quería preguntarme, pero cuando realmente iba a hablar, ya no quería escuchar. La sensación de ser elevada muy alto para luego ser estrellada contra el suelo era demasiado dolorosa, tan dolorosa que no se atrevía a intentarlo por segunda vez. Me mordí el labio, pero aún así lo dije, como puedes ver, vine al grupo Sung con otras intenciones. Dejando esta frase ambigua, cerré la boca y miré por la ventana, con el corazón inquieto. Siguió un largo silencio en el coche, con una suave pieza de piano sonando, el ritmo melodioso. Sofía seguía sin hablar, pero extendió la mano y apagó la música. Su corazón estaba turbado. Con expresión impasible, que solo intensificaba cuando estaba nerviosa, Sofía dijo fríamente, como quieras. Si afectas al trabajo, personalmente te despediré. Estás permitiendo mi acercamiento, pensé, mirando su perfil durante un rato. Cuando sus palmas comenzaron a sudar por la tensión, sonreí abiertamente, hagamos una apuesta. Me convertiré en el mejor abogado del grupo Sung. Sofía frunció ligeramente el ceño, entendiendo al instante el mensaje subliminal. Hace un buen día, cambié de tema. ¿Puedo abrir la ventana, presidenta Sung? Con la mente confusa, Sofía sintió distraídamente, pero recordando mi rostro pálido cuando nos encontramos en la urbanización, presionó el seguro del coche y dijo firmemente, no. ¿Por qué? Pregunté confundido. Sofía giró la cabeza, suavizando su tono, tenemos una reunión después. Prefiero un asesor legal con mente clara, no entumecido por el frío. Mientras hablaba, llegamos a nuestro destino.
Sofía detuvo el coche, mirando al frente, preguntando aparentemente de manera casual, la última vez quería preguntarte, ¿qué te pasa? No recuerdo que tuvieras una condición física tan mala. Rápidamente oculté mi nerviosismo y sonreí. Sofía se quedó momentáneamente aturdida. Me incliné hacia ella, casi tocando su nariz con la mía, y susurré cerca de su oído, Presidenta Sung, ¿tanta preocupación por un subordinado? ¿No será que le gusto? Sofía se quedó sin palabras. Además, mi suave aroma a sándalo la dejó aturdida, recordándole al antiguo yo, aquel chico que bajo los árboles de la universidad la miraba con ojos brillantes y amables. Para cuando reaccionó, yo ya había abierto la puerta y salido. No se preocupe, Presidenta Sung, no afectaré al trabajo. Sofía se recostó, escuchando mis pasos alejándose, que parecían pisar directamente sobre su corazón. Llegamos a Hongda para la inspección. El encargado era Lucas Wang, a quien habíamos visto antes. Desde que Sofía entró, sus ojos se pegaron a ella, anhelando la posición a su lado. Sofía pareció no notar esta mirada y se volvió hacia mí, abriendo el espacio a su lado. Siéntate aquí. Sonreí ligeramente y, sin preocuparme por lo demás, me sumergí en el caso de cooperación con Hongda. Las palabras Sonsen llamaron mi atención, instintivamente me toqué el corazón. Sonsen era la pequeña empresa donde trabajé en mi vida anterior para evitar a Sofía. Resultó ser una subsidiaria del grupo Sung. Precisamente haciendo horas extras en los asuntos de Sonsen sufrí una recaída de mi enfermedad cardíaca y morí. Entrecerrando los ojos, revisé detenidamente el contenido del documento. Efectivamente, Sonsen figuraba prominentemente en la lista de establecimientos para la campaña promocional de restaurantes Hongda. Parecía que, dando vueltas, todo volvía a mi enfermedad. Mientras pensaba esto, mi corazón sufrió una contracción aguda. Toqué el codo de Sofía. Intentando mantener un tono normal, dije en voz baja, Presidenta Sung, disculpe, no me siento bien. Necesito salir un momento. Sofía, completamente concentrada en el plan estratégico, se acercó a mi rostro pálido y sin dudar me sacó de la sala de reuniones. ¿Qué te pasa exactamente? Me examinó detenidamente, sin perderse ninguna expresión en mi rostro. Estaba a punto de llevarme directamente al hospital. Me apoyé contra la pared y respiré profundamente un par de veces. No es nada, un viejo problema. Descansaré un momento y estaré bien. Las cejas de Sofía se fruncieron con preocupación. Tomé su mano y forcé una sonrisa. No quiero afectar al trabajo. No te preocupes, conozco mi cuerpo. ¿Afectar al trabajo? Sofía apretó los dientes, casi riendo de frustración. ¿Qué tienes en la cabeza? Para entonces ya había recuperado el aliento, el color volvía gradualmente a mi rostro. Por una vez, bromeé con ella, está llena de ti. La miré de reojo después de decirlo. Su expresión era sombría, su rostro normalmente frío ahora cubierto de preocupación. Cuando nuestras miradas se cruzaron y vio que mi color mejoraba, suspiró aliviada. Me miró con exasperación y diversión a la vez, soltando mi mano que había estado sujetando con fuerza. Olvídalo, no me molesto más contigo. En voz baja, le pregunté, ¿vendrás a la actividad de la empresa pasado mañana? Sofía reflexionó un momento sin responder directamente, ya veremos si tengo tiempo. Un día antes, la empresa había organizado una salida para ver la lluvia de estrellas en la montaña este. En la trama original, Sofía conoció allí al joven maestro del grupo Sao, Fernando Sao, quien se enamoró de ella a primera vista. Después la acosó insistentemente, utilizando la influencia de su familia para forzar un matrimonio, aunque Sofía se mantuvo firme y nunca cedió. Después de mi regreso, incluso había sufrido por la presencia de Fernando. Para eliminar esta relación desde el principio, asistí a la actividad. Sorprendentemente, la protagonista Sofía no apareció. Sospechaba seriamente que me estaba evitando a propósito. Lo más importante fue que el hombre a quien ayudé casualmente en el camino de tablas resultó ser Fernando Sao. ¿También vienes a ver la lluvia de estrellas?, pregunté suavemente. Fernando hizo una mueca. Vine porque escuché que se pueden pedir deseos. El cielo oscurecía, la luna envolvía el firmamento con un velo. Fernando me preguntó con entusiasmo, ¿qué deseo tienes? Una sombra de tristeza cruzó mis ojos, pero sonreí y respondí, me gusta alguien. Mi deseo es ella. Fernando se quedó momentáneamente atónito. Un amor tan intenso y triste, como un océano profundo, insondable y silencioso, hizo que su corazón latiera fuertemente. Me miró sin poder articular palabra durante largo tiempo. Suavicé el ambiente, las estrellas fugaces deberían aparecer pronto. Preparémonos para pedir nuestros deseos. Sí, los deseos. Fernando volvió en sí, decidiendo secretamente proteger mi amor. Un ruido repentino desde atrás interrumpió nuestra conversación. Miré hacia la fuente del sonido.
La persona se acercó 2 pasos, sus hermosas facciones revelándose gradualmente bajo la luz de la luna. Parece que llegué en mal momento. Los estoy molestando, dijo Sofía fríamente. Vestida con un largo abrigo negro que acentuaba su altura y piernas largas, una bufanda gris tejida colgaba de su muñeca. Su cabello, apenas arreglado, caía naturalmente frente a sus ojos. Su rostro blanco como la nieve mostraba un ligero rubor, perdiendo algo de su habitual frialdad distante. Al verme a salvo, se detuvo, secretamente aliviada. Viéndola de nuevo, seguía siendo hermosa. No era de extrañar que el joven maestro se enamorara de ella a primera vista. Giré para mirar a Fernando. Sorprendentemente, en lugar de mostrar fascinación, parecía cauteloso. ¿Quién eres tú? Sofía lo miró brevemente sin responder, y luego se dirigió a mí. ¿Qué te pasa? Valentina dice que no puede encontrarte. Me quedé atónito, incómodo ante la mirada ansiosa de Sofía. Instintivamente respondí, busqué un lugar para ver la lluvia de estrellas. Sofía posó su mirada en mí, sentado sobre hojas secas. Con naturalidad, ocultó su preocupación al recibir la llamada y el pánico de su carrera montaña arriba. Silenciosamente me entregó su bufanda. Al ver que no reaccionaba, finalmente dijo, siéntate sobre la bufanda. El suelo está muy frío. Como temiendo que no la aceptara, añadió apresuradamente, no preocupes a todos. Sujeté un extremo de la bufanda y levanté la vista hacia ella. ¿Puedes acompañarme a mirar? Sofía se paralizó momentáneamente, mirando incómodamente a Fernando a su lado. Él pareció entender algo y se alejó discretamente con expresión significativa. Cuando nos quedamos solos, Sofía se volvió, con la punta de su delicado dedo contra sus labios, y tosió ligeramente, no tengo tiempo. Solté la bufanda, abatido, con voz apagada, lo sé, cuando tienes tiempo, siempre te pierdo. Esta última frase la dije muy bajo, casi para mí mismo, pero Sofía la escuchó claramente. Su corazón dolió inexplicablemente. Empiezo a arrepentirme, pensó. Debería estar contenta, pero por alguna razón, su corazón se sentía dolorosamente oprimido, como si hubiera insectos royéndolo lenta y meticulosamente. Giré la cabeza, abriendo ligeramente los ojos, esforzándome por contener las lágrimas. De repente, sentí que las raíces del árbol a mi lado se hundían. Al voltear, descubrí que Sofía se había sentado junto a mí. Extendió la bufanda y, como si se rindiera, señaló con la mano, siéntate. Mirando al cielo estrellado, dijo con tono duro, pronto tendremos una dura batalla con Omda. El asesor legal no puede enfermarse. Me senté más cerca, y un aroma fresco inmediatamente me envolvió. Sofía instintivamente me miró. Aparentemente aún no me había dado cuenta. Su mirada se acercaba cuidadosamente. Justo cuando estaba a punto de tocar su mano, escondida en su abrigo negro, Sofía pronunció mi nombre. Levanté la cabeza y me encontré directamente con su mirada fría y penetrante. Entonces, ¿por qué viniste al grupo Sung? Ahora quiero saberlo. Interiormente nervioso, no aparté la mirada, observándola en silencio. Al ver que no respondía, la decepción comenzó a llenar el corazón de Sofía. Suspiró y se volvió, olvídalo, no te presionaré. De repente, un rayo de luz cruzó el horizonte, seguido por numerosos pilares de luz que caían en cascada hacia la línea del horizonte. En un instante, el cielo se llenó de luces deslumbrantes. Sofía recordó el deseo que pidió en su 19 cumpleaños, estar siempre a mi lado. Pero su siempre se detuvo el año en que me fui al extranjero. Mi deseo es... La voz profunda de Sofía resonó. Que me llame Sofía, escuché mi nombre y fruncí el ceño. Levanté la cabeza pero me detuve abruptamente, porque había colocado un anillo circular de plata en su palma. Con voz lenta pero firme, repetí, estoy diciendo que mi deseo eres tú. El anillo de plata lo había comprado trabajando y ahorrando. Había 2 anillos, escondí uno y le di el otro como regalo de cumpleaños. Había ensartado mi anillo como colgante, colocándolo justo sobre mi corazón. Sofía miró el anillo en su mano y cerró los dedos. Recordaba que justo antes de irme al extranjero, había descubierto accidentalmente el secreto de los anillos. El día de mi partida vino a buscarme con su anillo, pero yo le dije que era solo un regalo entre amigos y que odiaba a las personas insistentes. La orgullosa señorita, con la cara roja de ira, se arrancó el anillo y lo arrojó a un cubo de basura al borde del camino, marchándose sin mirar atrás. El anillo en su palma era el suyo. Dentro del círculo había grabadas letras mayúsculas. Sofía, con el corazón inquieto, miró su puño cerrado, absorta en sus pensamientos. Bajo las estrellas fugaces, fragmentos de luz bailaban en sus ojos, reflejando en la oscuridad un brillo cristalino. Su corazón se agitó y habló con voz profunda, Leonardo,
¿quieres estar conmigo? Ya no quiero seguir tanteando. Démonos una oportunidad mutuamente, y después dejemos todo atrás definitivamente. ¿Quieres decir que vas a abandonarme completamente? Lo siento, Leonardo. Sofía se puso de pie, sus dedos golpeando inconscientemente el suelo, mostrando una inusual impaciencia. Si lo pones así, por supuesto, pero si no quieres, no importa, acepto. Sofía se detuvo, girándose para mirarme con incredulidad en su voz. ¿Estás seguro? Me apoyé en el tronco y me levanté lentamente, mirándola con calma. A partir de ahora, eres mi novia. Di 2 pasos adelante, extendiendo mis brazos. En mi rostro pálido apareció una sonrisa. ¿Puedo recibir un abrazo, novia? El corazón de Sofía se estremeció violentamente. El anillo en su palma le dolía. Sin mucha vacilación, se acercó y me abrazó con fuerza, su cabello rozando mi mejilla, sintiendo mi cálido aliento golpeando su corazón con cada latido. La rodeé con mis brazos y dije en voz baja, al menos hasta que tú decidas terminar, tengamos una buena relación, ¿de acuerdo? Sofía sintió suavemente, la vibración de su pecho llegando a mis oídos. Sonreí y la abracé más fuerte. De repente, una pequeña mano pellizcó la carne de mi cintura. Con voz fría y baja, mezclada con una sensualidad apenas perceptible, preguntó, entonces, novio, ¿ahora puedes decirme qué problema tienes con tu salud? En la quietud de la noche, Sofía vio un destello de duda en mis ojos, seguido de una sonrisa traviesa. Ahora mismo el novio prefiere besarte. Las pupilas de Sofía se dilataron enormemente, sus orejas se enrojecieron instantáneamente. Se encontró indefensa ante mi atrevimiento y franqueza. Bajé la cabeza. En el momento en que mis labios cálidos tocaron los suyos, su fragancia única de joven invadió mi mente. En mi cabeza solo giraba un pensamiento, quería besarla intensamente. Justo cuando Sofía se sumergía en mi esencia, me aparté repentinamente. Mi cálido aliento rozó su rostro. ¿Hay algo más que quieras preguntar? De pronto, un dedo presionó mis labios. La voz de Sofía era suave. Ahora no pregunto, también prefiero besarte. Pronto, besos ardientes como olas del mar envolvieron mi corazón palpitante. Bajo el amor sin disimulos de Sofía, sentí una repentina paz interior. La reunión con Ongda estaba llegando a su fin. Desde el principio, sentí la mirada hostil de Lucas Wang directamente sobre mí. Sin miedo, la devolvía abiertamente. A su lado, Sofía parecía concentrar la mayor parte de su atención en mí. Cada vez que me movía, ella se acercaba y preguntaba en voz baja, ¿qué pasa? Secretamente, tomé la mano de Sofía bajo la mesa. Estoy pensando cuándo tendremos una cita. La sensación cálida iba y venía. La expresión de Sofía no cambió, manteniendo su imagen de presidenta de hielo meticulosa, pero sus dedos del pie se curvaron ligeramente. Su voz, fría pero llena de preocupación, como tú quieras. Miré discretamente a los demás en la sala de reuniones. Excepto por Valentina con su sonrisa maternal y Lucas con su reluctancia evidente, el resto quería mirar pero no se atrevía, con expresiones de asombro e incapacidad para cerrar la boca. Esta muestra de preferencia, tan audaz y natural a plena vista, me dejó secretamente asombrado. Sentía que Sofía actuaba extraño. Esta no era la chica inocente de antes que se sonrojaba con la menor provocación. ¿Estaría planeando algo para atormentarme? De repente, Lucas se levantó frente a nosotros. Ajustó su corbata y miró a Sofía con afecto. Presidenta Sung, hasta aquí la reunión. Además, abogado Kim, ¿puedo hablar contigo en privado sobre el proyecto? Incluso con los dedos de los pies podía adivinar que iba a causar problemas. Sofía ni siquiera levantó los párpados, apretando ligeramente mi mano. ¿No puedo escuchar? Lucas, con los dientes apretados, se sintió incómodo. Sonreí ligeramente. Por supuesto, señor Wang. Vamos. Las cejas delicadas de Sofía se fruncieron, mirándome con desaprobación. Le guiñé un ojo, sonriendo con confianza. Sofía giró la cabeza incómodamente, con las orejas ligeramente enrojecidas. Después de sentarnos en la cafetería de abajo, Lucas habló ansiosamente. ¿Cuál es tu relación con la presidenta Sung? Estos días muestra demasiada atención hacia ti. Hace solo unos días todavía se comportaba con contención, y ahora muestra su afecto tan abiertamente. ¿Cómo puedo soportarlo? Fruncí el ceño imperceptiblemente y cuando volví a hablar, mi tono era mucho más frío y distante. No creo que tenga obligación de informarte. Lucas se detuvo, dándose cuenta de su tono demasiado brusco. Forzó una sonrisa. Lo siento, conozco a Sofía desde hace mucho tiempo. Es muy importante para mí. Me gusta mucho. Fui demasiado impulsivo y perdí la compostura. No me guardarás rencor, ¿verdad? Un hombre adulto con los ojos enrojecidos. Cualquiera pensaría que yo lo estaba interrogando. Tomé un sorbo de café con calma, con una disculpa tan sincera. Naturalmente te perdono.
Sin embargo, mi relación con la presidenta Sung es un asunto personal que prefiero no comentar. ¿Estás seguro de querer indagar en los asuntos privados de un abogado? El rostro de Lucas pasó del pálido al enrojecido. Antes de venir, había investigado sobre mí. ¿Cómo pudo olvidar que detrás de mi apariencia tranquila se escondía el gran demonio cuya fama ascendía rápidamente en los círculos jurídicos? Apretando su teléfono, se esforzó por calmarse y volvió al propósito original. Ongda tiene un subproyecto. Al oír esto, mi corazón dio un vuelco. Como esperaba, Lucas sacó unos documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. Bajo Ongda hay una cadena de restaurantes llamada Dongsin. Como responsable principal del proyecto por parte de Ongda, me gustaría que el abogado Kim se encargara de este subproyecto. Es algo complicado, pero confío únicamente en su capacidad. Dongsin era una cadena de parrillas orientada al segmento medio-bajo. Lo que hacía difícil este proyecto era que sus establecimientos se ubicaban en zonas conflictivas, rozando actividades turbias, ganancias altas pero también pérdidas considerables, peleas, disturbios y clientes que se iban sin pagar eran el pan de cada día. Tomé los documentos, recordando que en mi vida anterior, durante una gran pelea que estaba manejando, mi corazón resultó dañado accidentalmente, provocando un ataque fatal. Un dolor profundo y pesado surgió en mi interior, oprimiéndome hasta casi impedirme respirar. Mi expresión se endureció. Viendo que permanecía en silencio por largo tiempo, Lucas mostró una sonrisa triunfante. Deliberadamente dijo, entendería si el abogado Kim rechaza el proyecto. Solo es una lástima que esta colaboración no sea tan perfecta. Lentamente levanté la cabeza, la oscuridad desapareció de mi rostro y las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Con tono frío respondí, acepto la colaboración. Apenas salimos de la cafetería, un llamativo Porsche blanco estaba estacionado en la entrada. Sofía, de pie junto a la puerta del copiloto, con cintura estrecha, piernas largas y porte distinguido, levantó la mirada hacia mí, que me había quedado atónito. Inmediatamente percibió mi estado de ánimo abatido. Con los labios apretados, murmuró, no debí dejarte venir solo. Sin oírla bien, di 2 pasos adelante. Sofía me tomó del brazo. Vamos, escucharé tu sugerencia. Tengamos una cita. El repentino acercamiento de su aroma familiar y reconfortante gradualmente mejoró mi estado de ánimo afectado por los recuerdos de mi vida pasada. Sin embargo, al escuchar las palabras de Sofía, me quedé perplejo. ¿No estamos en horario laboral? Sofía alzó la mirada con una sonrisa traviesa. Soy la jefa. Pequeñas estrellas brillaban en sus ojos. Agité mi mano, riéndome. Muy bien, jefa. Órdenes recibidas. Las comisuras de los labios de Sofía se elevaron, su mirada posada en mí como las estrellas persiguiendo siempre a su luna. ¿Este es tu lugar ideal para una cita? Sofía observaba los árboles de parasol al borde del camino escolar. No sé qué recordó, pero su sonrisa desapareció, gradualmente quedó en silencio y su hermoso rostro se volvió cada vez más frío. Sabía lo que estaba pensando, aquel muro contra el que chocó duramente en sus años estudiantiles y la persona que nunca logró alcanzar. Sin pensarlo, sabía que su estado de ánimo era terrible. Tomé la iniciativa de preguntar, ¿te arrepientes de haber querido a alguien como yo? Las finas cejas de Sofía se arrugaron ligeramente mientras contraatacaba. ¿Qué clase de persona eres tú? Con el ceño fruncido, sin ninguna vergüenza por haber sido desenmascarada, después de un momento Sofía suspiró suavemente y respondió a mi pregunta con semblante serio, nunca me he arrepentido. El viento agitó las hojas caídas de los árboles, que se adherían ansiosamente al borde de la falda de Sofía. Me incliné para recoger una, cambiando naturalmente de tema. Estos árboles siguen igual que antes. Suspiré con cierta decepción, el momento no parecía oportuno. Sofía aún no estaba dispuesta a deshacer este nudo en su corazón. De repente, una exclamación de sorpresa interrumpió nuestra ambigua atmósfera. Una mujer con gafas, sosteniendo un montón de libros, me miraba expectante. Leonardo, ¿realmente eres tú? Examiné a la mujer frente a mí y reconocí a Victoria Wu, una compañera de clase universitaria. Victoria ajustó sus gafas y dijo tímidamente, ¿realmente eres tú? Desde la graduación no te he vuelto a ver. Me quedé como profesora en la universidad. Casualmente tengo algo que devolverte. De repente parecía emocionada. Sofía, que hasta entonces fingía indiferencia, inmediatamente intervino, parándose frente a mí. Disculpa, pero hoy ya tiene un compromiso conmigo. Solo entonces Victoria notó a Sofía junto a mí. Durante 4 años universitarios, había sido la famosa belleza del campus de la facultad vecina, quien me había perseguido apasionadamente. Victoria abrazó sus libros y bajó la cabeza con el rostro ligeramente sonrojado. En realidad, envidiaba mucho el valor de Sofía.
A pesar de que nunca acepté a Sofía en la universidad, parecía que ya habíamos tenido una relación conocida por todos. Si Victoria hubiera sido tan valiente como Sofía entonces, ¿el resultado habría sido diferente? Pareció que se me ocurrió algo. Di unas palmaditas en el dorso de la mano de Sofía. Primero recuperaré mis cosas. Con un tono celoso, Sofía preguntó, ¿es tan importante? La miré con reproche, me acerqué a Victoria y dije, gracias por guardarlo. Podemos ir a buscarlo ahora. Sorprendentemente, Victoria sacó directamente un sobre de entre su pila de libros y me lo entregó. Me sorprendió mucho, para alguien con quien podría no volver a encontrarse, había llevado mis cosas consigo todo el tiempo. La mirada de Sofía se volvió instantáneamente alerta. Retrocedió unos pasos, pero en vez de acercarse, se dio la vuelta. Yo tampoco tomé el sobre, esperando las siguientes palabras de Victoria. Las personas sinceras no deberían ser heridas fácilmente. Viendo la silenciosa y tácita ternura entre nosotros, Victoria no dijo mucho más. Sonrió con resignación, volvió a meter el sobre en el libro y me lo entregó directamente. Bajé la mirada. El libro se titulaba Cuentos del Sáhara. En la primera página, escrito con rotulador negro, había una frase: cada vez que pienso en ti, cae un grano de arena del cielo, formando así el Sáhara. Al final, uno queda atrapado de por vida por aquello que no pudo obtener en su juventud. Pero cada uno tiene su propia elección. La joven orgullosa persigue con valentía, su amor como truenos de tambor. La joven reservada guarda silencio, pero desde entonces atesora la rosa en su corazón. Victoria no tenía remordimientos, porque ya me había dicho lo que quería decir. Al ver que solo era una carta, Sofía bajó sus defensas y preguntó con cautela, ¿qué hay realmente? Viendo su expresión cautelosa, no pude evitar sonreír. Saqué el sobre del libro y lo sostuve, no es una carta de amor. La mirada de Sofía se centró inmediatamente en el sobre, volviéndose cada vez más peligrosa. Antes de que se enfadara completamente, puse el sobre en sus manos. Es para ti, Presidenta Sung. Aunque la expresión de Sofía seguía fría, claramente sentí que su humor había pasado de nublado a soleado. Tosió ligeramente y tomó el sobre. Sus largos dedos desplegaron la carta que solo contenía unas pocas palabras, pero su mirada se volvía cada vez más suave. Antes de acompañarte a ver tu próxima actuación, estaremos juntos. Era un recuerdo de su promesa pasada, las palabras que no llegué a terminar aquel año bajo los árboles de parasol, el corazón sincero escondido en los pequeños detalles que ella nunca descubrió. Bajé la cabeza y hablé lentamente, debido a un imprevisto, me fui al extranjero, así que no pude entregártelo. Espero que no sea demasiado tarde. Después de soltar esta bomba, esperé ansiosamente la respuesta de Sofía. Sin embargo, la escena no se desarrolló como había imaginado. Sofía me abrazó fuertemente, pegando su rostro a mi pecho. No es tarde. Aunque no podía ver la expresión de Sofía, sentía que desde mi regreso, siempre había estado como una cuerda tensa. Ahora esa cuerda se aflojaba. Temía que me acercara, pero temía más que me fuera. El deseo y autodesprecio presionaban constantemente su corazón. Quizás esta también era la razón por la que en mi vida anterior, al recibir la noticia de mi muerte, cayó tan rápido en una espiral de depresión fatal. Por eso, debía dar a Sofía una elección firme y amor seguro, de lo contrario, seguiría atrapada entre la esperanza y el miedo, dirigiéndose hacia el mismo destino predeterminado. Por la noche, sentado en el sofá bebiendo medicina tradicional china, reflexioné profundamente. Parecía que después de aquella noche, Sofía había investigado y descubierto mi enfermedad, probablemente adivinando la razón de mi partida. Comprendí por qué su actitud había cambiado tan extrañamente desde entonces, realmente planeaba empezar de nuevo conmigo. No era de extrañar que, aunque claramente estuviera indecisa sobre esta relación, no retrocediera ni un paso frente a mí. Una pequeña derrota, aún así la hice sentir culpable, murmuré sentado en el sofá, tomando otro sorbo de medicina, tan amarga que entrecerré los ojos. La situación actual había alterado un poco mi ritmo. Originalmente, quería seguir jugando un poco más al romance de oficina con Sofía, pero esto tampoco estaba mal. Al día siguiente fui a Dongsin. Estaba ubicado en una intersección, con una escuela vocacional a la izquierda y un edificio alto abandonado a la derecha, donde siempre me rodeaban personas de todo tipo. A lo lejos había un sitio de construcción, y la mayoría de los otros negocios eran tiendas de decoración. Dongsin era el único restaurante en el área y, ciertamente, su negocio no iba mal. Después de comprender la situación general, entré a comer.
Apenas ingresé, sentí miradas muy hostiles dirigidas directamente hacia mí. Devolví la mirada con expresión fría. Era un hombre corpulento con chaleco negro, rodeado dispersamente por varios secuaces. Recordé que era Rodrigo An, el cabecilla de los alborotadores. Me senté directamente en un rincón junto a la ventana. En mi vida anterior, después de comer sin pagar, Rodrigo acosó a una joven camarera. La chica, avergonzada e indignada, se resistió enérgicamente y sin querer derramó una botella de licor en la mesa. Rodrigo, ya bastante ebrio, tomó la botella y comenzó a agredir a la joven. Nadie se atrevió a intervenir hasta que unos estudiantes que pasaban al salir de clase corrieron a ayudar. Cuando llegué, ya se había convertido en una gran pelea. En medio del caos, me empujaron y caí, sufriendo un ataque cardíaco del que no me recuperé. Comí mi almuerzo metódicamente. No se escaparía uno ni dos. De repente, un secuaz con camisa florida me llamó con actitud arrogante: cara nueva, ven a tomar una copa con nosotros. Fingí no escuchar, terminé mi último bocado, arreglé mi ropa y me levanté para irme. El secuaz, ofendido por no recibir respuesta, vino furioso a agarrarme. Sin embargo, antes de tocar mi brazo, una fuerza poderosa le dobló el brazo por detrás. El secuaz, con la cara roja, intentó liberarse, pero descubrió que las aparentemente delicadas manos eran como hierro, sujetándolo firmemente, causándole tanto dolor que hizo muecas. Sin inmutarme, aumenté la presión justo cuando el secuaz empezó a maldecir. Rodrigo observaba sombríamente a este hombre que no le mostraba respeto. Solté al secuaz, que cayó sentado a un lado, aterrorizado pero maldiciendo mientras se arrastraba hacia Rodrigo. Inútil, murmuró Rodrigo bebiendo un trago, sin saber a quién se dirigía, pareciendo dispuesto a actuar personalmente. Hice crujir mis dedos, aparentemente olvidando mi identidad como abogado. La ley podía resolver problemas, pero ahora necesitaba lidiar con escoria. Rodrigo y sus secuaces se levantaron al unísono, mirándome amenazadoramente. La tensa atmósfera estaba a punto de estallar cuando de repente una voz enérgica irrumpió en el lugar, seguida por un gran grupo de personas que entraron en Dongsin. «Leo», exclamé sorprendido. «Fernando, ¿qué haces aquí?» Fernando, liderando un grupo de guardaespaldas, se sentó en el restaurante, fingiendo no notar a Rodrigo y sus hombres que bloqueaban la visión entre nosotros. Bajó la voz: ¿esa gente quiere atacarte? Viendo mi asentimiento, Fernando se enfureció. ¿Cómo se atrevían a intimidar a quien le había salvado la vida? Sus robustos guardaespaldas, siguiendo la mirada de su jefe, también fulminaron con la vista al otro grupo. Rodrigo rompió su vaso, levantándose para irse. Suspiré: ¿no vas a pagar? La mirada de Rodrigo, casi devoradora, se fijó en mí. Lo miré con indiferencia. Fernando, al ver esto, golpeó la mesa con fuerza: veamos quién se atreve a irse sin pagar. Rodrigo, viendo a los guardaespaldas que ocupaban casi la mitad del restaurante, palideció. Pateó furiosamente a uno de sus secuaces: paga. El hombre sacó apresuradamente un fajo de billetes y los arrojó sobre la mesa, huyendo todos rápidamente. Rodrigo pateó fuertemente a uno de sus secuaces: paga. El subordinado sacó rápidamente un fajo de billetes, los arrojó sobre la mesa y todos huyeron precipitadamente. Fernando se volvió inmediatamente hacia mí. ¿Estás bien, Leo? Mi padre tiene un proyecto en ese sitio de construcción de allí. Vine a supervisarlo. ¿Qué haces tú por aquí? Negué con la cabeza. Estoy a cargo de un proyecto en esta zona. Vine a ocuparme de algunos asuntos. Fernando suspiró aliviado. Ya veo. Pero, ¿cómo piensas enfrentarte a esos matones? Con los brutos hay que usar métodos contundentes. Yo te ayudaré. Después de eso, Fernando, con simplicidad brutal, envió oleadas de guardaespaldas solo para garantizar que Dongsin operara normalmente. Con el tiempo, los incidentes disminuyeron y, gracias a la mayor seguridad, el negocio prosperó. Me resultaba entre cómico y absurdo ver a los guardaespaldas del grupo SAO utilizados para este propósito. Los estudiantes que antes no se atrevían ahora frecuentaban Dongsin. Establecí precios especiales para los alumnos de la escuela vocacional y creé algunos puestos sencillos para dar oportunidades de ganar dinero a estudiantes con dificultades económicas, evitando que cayeran en tentaciones por necesidad financiera. Así, los estudiantes que en mi vida anterior se habían interpuesto valientemente recibieron su recompensa, y yo esquivé el destino de una muerte accidental. Con Dongsin bajo control, mis investigaciones revelaron que en el grupo de Rodrigo había varios fugitivos buscados por la ley. Además de estos, había numerosos delincuentes menores. Como dice el refrán, el mal se paga con mal.
Cerré los archivos y entregué a la policía las pruebas de los delitos que había recopilado sobre Rodrigo y sus secuaces. Sin embargo, días después, mientras inspeccionaba el trabajo, escuché un movimiento extraño detrás de mí. Me volví alerta. Al ver que lo había notado, Rodrigo dejó de esconderse. Saltó con un cuchillo en la mano, con aspecto desaliñado. Parecía haber pasado varios días huyendo de la policía. Con ojos llenos de furia, gritó: «No tengo nada contra ti. ¿Por qué nos envías a todos a prisión? Si estás decidido a destruirme, moriremos juntos». Rodrigo se abalanzó con el cuchillo. De una patada lo desvié, y con un movimiento giratorio pisé su muñeca. Viendo su mueca de dolor, dije suavemente: «Parece que aún no lo entiendes. No soy yo quien quiere tu muerte, son tus propias acciones malignas las que exigen retribución». Mis ojos desprendían crueldad. Rodrigo no dudaba de que realmente quería matarlo. En ese momento, un destello plateado cruzó el aire. Con su mano libre, Rodrigo sacó una navaja de su bolsillo. Me retiré a tiempo, pero mi tobillo sufrió un corte. Retrocedí 2 pasos, sintiendo repentinamente una opresión en el pecho. Parecía que mi vida pasada aún me afectaba. Rodrigo, viendo esto, se levantó rápidamente y arremetió con la navaja. En el momento crítico, varios guardaespaldas de negro emergieron del callejón. Al segundo siguiente, Rodrigo cayó pesadamente al suelo. Quiso decir algo, pero un guardaespaldas lo noqueó de un puñetazo, añadiendo varios golpes más, todos con fuerza demoledora. Al ver la silueta que se acercaba lentamente detrás de los guardaespaldas, me quedé atónito. ¿Sofía? Estaba genuinamente sorprendido. Se suponía que estaría de viaje de negocios toda la semana, pero había regresado 3 días antes. Sofía no respondió. Con rostro sombrío y sin decir palabra, me vendó la herida, llamó metódicamente a la policía y gestionó el resto del proceso con calma, asegurándose de que Rodrigo pasaría el resto de su vida bien custodiado en prisión. Era su habitual manera metódica de actuar, pero podía sentir que estaba enfadada. Después de dar nuestra declaración en la comisaría, me senté en el asiento del copiloto mirando a Sofía, sin saber qué decir. Sus manos apretaban ligeramente el volante, esforzándose por controlar sus emociones, pero su voz temblorosa la delataba. «Leonardo, ¿tienes que ser tan cruel conmigo? Estás enfermo, aceptaste el complicado proyecto de Dongxin, si no quieres contarme estas cosas, puedo fingir que no lo sé, pero si realmente te pasa algo, ¿qué se supone que debo hacer?». Mientras hablaba, Sofía comenzó a temblar ligeramente. «No, ya estás herido», me apresuré a mostrarle mi tobillo, intentando calmar su ansiedad y autorreproche. «No es nada, solo un pequeño corte». Miré mi tobillo, el vendaje blanco lo rodeaba casi por completo. Sofía apenas lo miró antes de apartar la vista con dolor. «Es por mi culpa, no he sido lo suficientemente buena para que confíes en mí, es mi error. Así, ¿cómo puedo dejarte ir?». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, evidentemente al límite de su resistencia. Extendí la mano para acariciar su cabeza, suspirando suavemente, y dije con resignación: «No te preocupes, por muy difícil que sea el asunto de Dongxin, lo he manejado, ¿no? En cuanto a mi enfermedad, durante estos 3 años en el extranjero, me he tratado correctamente. Puedo acompañarte durante mucho tiempo, no moriré fácilmente». Sofía levantó la cabeza. Su voz sincera sonaba como hielo derritiéndose, suave pero firme, dándome fuerza. «Lo sé, ya he contratado al mejor equipo médico internacional. Te prometo que tu vida será larga, más que la mía». No sabía si reír o llorar. Así que por eso había estado fuera estos días, por mi enfermedad. Apreté su mano. «Te creo, pero debes demostrármelo». Sofía sonrió. El polvo congelado en sus ojos desde mi partida finalmente se disipó. Sentí una calidez creciente en mi corazón. Conociendo a Sofía, una vez que supiera de mi enfermedad, jamás me dejaría ir. Pero esto no era una posesividad exagerada, sino un profundo sentimiento de culpa. Ella solo pensaría que en el pasado no fue lo suficientemente firme, que no me dio la seguridad necesaria para confiarle mi situación. A pesar de su propio sufrimiento, temía que de repente me alejara. Incluso sin decirlo, protegería nuestra relación a su manera. Sin embargo, no quería que Sofía cargara con todo sola. Había caminado en soledad durante tanto tiempo para llegar hasta mí, merecía un amor sin reservas. Incluso si requería métodos extremos para obligarla a expresar sus sentimientos más profundos, valía la pena cualquier esfuerzo. Los días siguientes los pasamos juntos, disfrutando de un tiempo dulce difícil de conseguir. Pero un día recibí una llamada de un número desconocido. La persona se identificó como la madre de Sofía y quería verme. Al llegar al restaurante acordado, me inquieté al ver a la mujer de expresión severa frente a mí. Esto no era normal, en mi vida anterior, la madre de Sofía apoyaba nuestra relación.
¿Por qué ahora parecía tan hostil? Pero pensando en Sofía, me enderecé inmediatamente, mostrando una sonrisa educada y perfecta mientras saludaba a la mujer. Buenas tardes, señora Tang. Carmen Tang dejó suavemente la taza de té, pero sus palabras fueron duras. Señor Kim, no voy a perder su tiempo. Seré directa, no aprobaré su relación con mi hija. Sentí un peso en el corazón, pero no mostré señales de ceder. Señora Tang, supongo que me ha investigado antes de venir. Creo sinceramente que soy digno de Sofía. Puedo superar cualquier factor objetivo que le desagrade. Carmen me miró, observando mi expresión confiada y determinada, mi temperamento sereno y de buena presencia. Parecía un buen chico. Suspiró, eres muy seguro de ti mismo. Te admiro. Pero en este mundo todavía hay cosas insuperables. Con aire de experiencia, tomó un sorbo de té. Sé que con tu capacidad puedes lograr estas cosas, pero Sofía no merece que te sacrifiques así por ella. Agité las manos con urgencia. No, malinterpreta a Sofía. Carmen continuó con dolor. Solo le sugerí discretamente que se casara hace unos años, y ayer repentinamente me dice que va a casarse. Tan precipitadamente. Ella obviamente. Carmen parecía incapaz de continuar, bebiendo más té para calmar su ira. Yo estaba confundido, así que me apresuré a explicar, su matrimonio conmigo no es para complacer a la familia. Nos amamos sinceramente. Carmen golpeó la mesa, dejando la taza. Señor Kim, siendo tan inteligente, seguramente sabe que tiene a alguien a quien ha querido durante mucho tiempo. Lo ama desesperadamente. ¿Cómo podría casarse con otro tan rápido? No pude evitar reír internamente. Cautelosamente sugerí, ¿existe la posibilidad de que esa persona a quien ha querido durante tanto tiempo sea yo? Carmen se quedó paralizada. Imposible, absolutamente imposible. Viendo su convicción, dudé de mí mismo. ¿Tendría Sofía otro amor secreto? Al ver que Carmen parecía malinterpretar algo, le expliqué toda la historia de nuevo y saqué una foto de nuestros días universitarios, dos jóvenes bajo los árboles de parasol, sonriendo abiertamente a la cámara. Yo miraba al objetivo mientras Sofía, apoyada en el árbol, tenía los ojos fijos en mí. La foto fue tomada después de una de sus actuaciones, captada por otra persona. Ambos teníamos una copia. Carmen aún dudaba, pero al ver la foto, lo creyó todo. Golpeó la mesa. Esta chica Sofía. Durante años la he visto mirando esta foto pensativa, desapareciendo el mismo día cada año y regresando completamente abatida. Su rostro mostró una expresión indescriptible, incluso lloraba secretamente sobre esta foto. Al oír esto, tuve una sensación peculiar. Carmen continuó, pensé que la persona que amaba ya no estaba en este mundo. Me llevé la mano a la frente, entre divertido y compadecido. Esta tonta de Sofía, aparentando ser fría y distante, pero llorando sobre mi foto cuando me extrañaba. Una vez que Carmen comprendió todo, su actitud dio un giro de 180 grados, buen yerno. Que sean felices para siempre. Que tengan muchos hijos. Pero no le digas a Sofía que te busqué. Si se entera que te conté estas cosas embarazosas, se quejará a su padre. Asentí, señalando con un dedo hacia la puerta. Tía, quizás sea tarde. Junto a la ventana estaba una joven de temperamento frío y elegante, mirándome con expresión enigmática. Carmen sonrió amargamente, su padre volverá a regañarme por entrometerme. Agarró su bolso y se marchó apresuradamente, hasta la próxima. Poco después, Sofía entró al reservado y se sentó frente a mí con naturalidad. Llamó al camarero y ordenó, todo platos que me gustaban. Apoyé la barbilla en la mano, admirando sus movimientos elegantes y hermosos, preguntando casualmente, ¿cómo sabías que no habíamos comido? Sofía cerró el menú y señaló hacia donde Carmen se había marchado. Cuando mi madre confronta a alguien, no pide comida. Primero, por su imagen, y segundo, para aliviar su nerviosismo. Recordé que Carmen había estado bebiéndote todo el tiempo y no pude evitar reír. Tu madre es bastante agradable, aunque se esconde para llorar sobre mi foto, igual que tú, lo cual es adorable. Sofía se atragantó y tosió un buen rato antes de enderezarse. Su rostro blanco como el jade se sonrojó mientras intentaba mantener la compostura. No creas a mi madre. Yo no hice eso. Sentí ganas de provocarla, pero Valentina también lo dijo. El rubor de Sofía no desaparecía. Apretó los dientes. Creo que Valentina quiere hacer horas extra durante el próximo mes. Sonreí ligeramente. ¿Estás negando que me echabas mucho de menos? Con expresión tímida pero obstinada, Sofía respondió, no, solo niego haber llorado mirando tu foto. En ese momento comenzaron a servir la comida. Viendo que dejaba de provocarla, Sofía suspiró aliviada y comenzó a servirme elegantemente, recuperando su compostura habitual. La observé y cambié de tema.
¿sabías que tu madre venía a verme? ¿No estabas nerviosa? ¿Y si me convencía de dejarte, o revelaba otros secretos tuyos? Sofía me miró con seriedad. No estaba nerviosa. Confío en ti. Puedes saber todas mis cosas. Te lo daré todo. Viniendo de Sofía, no dudaba que lo decía en serio. Ella nunca decía palabras de amor, solo hacía promesas. El tiempo pareció detenerse en ese momento, solo existíamos yo, quien la había querido secretamente durante años, y ella, quien siempre se había esforzado por acercarse a mí. A partir de entonces, ninguno mencionó el pasado. Simplemente disfrutamos dulcemente de nuestro amor. Sofía nunca se preocupó por la opinión ajena. Mostrábamos nuestro afecto abiertamente, y prácticamente toda la empresa sabía que la eterna presidenta de Hielo finalmente había conseguido estar con su amor platónico universitario, que además resultaba ser un abogado recién contratado, destacado por su apariencia y habilidades profesionales. Aquellos empleados que anteriormente habían bromeado sobre los rumores entre Valentina y yo, y que habían disfrutado del chisme, ahora caminaban con cautela, aceptando silenciosamente la comida para perros que su presidenta Sung les servía directamente en la boca. Todos debían decir al menos una vez, «Felicidades, presidenta Sung». Un día, mientras esperaba a alguien en el ascensor, una chica menuda se acercó emocionada. «Abogado Kim, ¿cuánto tiempo sin verte?». Era Mónica Huang, asistente del departamento legal, de carácter sencillo y sin malicia. Con el tiempo nos habíamos convertido en buenos compañeros, aunque recientemente había estado de viaje y no en la oficina. Mónica, entusiasmada, dando pequeños saltos con sus tacones altos. «Abogado Kim, ¿bajamos a tomar un café después?». Estaba a punto de responder cuando una suave tos me interrumpió. Sofía estaba detrás de ella, un dedo contra sus labios. Al notar mi mirada, bajó lentamente la mano, sus pupilas frías observándome tranquilamente, como recordándome, «Ya tienes un compromiso conmigo». Sonreí y dije a Mónica, «Lo siento, hoy tengo planes. ¿Qué tal si te invito la próxima vez?». Quizás la atmósfera entre Sofía y yo era demasiado inusual. Mónica se puso alerta y preguntó tentativamente, «¿Tienes una cita con la presidenta Sung?». Solo entonces me di cuenta de que antes de que Sofía mostrara abiertamente su cercanía conmigo en la oficina, toda la empresa aún creía que yo era el novio de Valentina. A los ojos de Mónica, que se había perdido todo esto, cualquier intimidad entre Sofía y yo parecería inapropiada. Antes de poder explicar, una mano tomó mi brazo. Sofía se acercó deliberadamente a mi oído. «A las 8 de esta noche. Te espero». Mónica frunció el ceño instantáneamente, su mirada oscilando entre nosotros, intentando detectar en mí la más mínima señal de reluctancia. Para su sorpresa, tomé la mano de Sofía y con una risa baja que desprendía calidez, respondí, «Bien, tú decides el lugar». Al oírme, hasta las orejas de Sofía se sonrojaron. Encogí ligeramente los hombros, pero mis ojos reflejaban una dulce sonrisa. Mónica nos miró incrédula, con ojos muy abiertos. «¿Tú, cómo puedes?». La imagen de la fría e inaccesible presidenta Sung se desmoronaba completamente ante sus ojos. ¿Quién era esta persona que me abrazaba y sonreía tan dulcemente? ¿Cómo podía robar el novio de una subordinada? Viendo que estaba a punto de ser etiquetado como un canalla, tomé la mano de Sofía, entrelazando naturalmente nuestros dedos. «Has malinterpretado. La presidenta Sung y yo». Antes de terminar, Sofía soltó una ligera risa, su voz fría pero con textura. «En resumen, ahora estamos juntos». Mónica inmediatamente imaginó todo un drama. Miró a Sofía durante largo tiempo sin poder articular palabra, y finalmente me lanzó una mirada furiosa antes de marcharse enfadada. Vi a Mónica alejarse y dije con resignación, «¿Por qué asustarla así?». Sofía contuvo la risa y, llevándome de la mano, dijo con absoluta naturalidad, «Aunque tengo mis motivos personales, realmente quiero que todos sepan que eres mi novio». Enfatizó especialmente las palabras «todos». Sin rodeos, continuó directamente, «Sé que Lucas te tiene animadversión y que el proyecto Dongsim fue organizado por él. No te preocupes, ahora probablemente no esté pasando un buen momento». Me sorprendió que, sin haber hecho nada yo mismo, Sofía ya hubiera actuado por mí, pero rápidamente recuperé la compostura, mostrando la confianza y porte propios de un abogado. «No temo sus jugarretas, ni tengo prisa por enfrentarme a él. Con su mentalidad, tarde o temprano perderá el control». Sofía escuchaba silenciosamente a mi lado. La miré y pregunté deliberadamente, «¿Crees que soy despiadado?». Sonrió suavemente, «No, te amo, así que creo que todo lo que haces está bien». No esperaba tal franqueza de Sofía y me sonrojé instantáneamente. Viendo mi desconcierto, Sofía sonrió aún más. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el día de mi cumpleaños. Para nuestra cita, Sofía había reservado un restaurante con un mes de antelación.
Apenas abrí la puerta, ya estaba esperándome fuera. Se acercó 2 pasos, mostrando un nerviosismo raramente perceptible. Vamos, dije sonriendo. Sofía me siguió inmediatamente, manteniéndose a medio paso de distancia detrás de mí. Percibí agudamente que su estado no era normal. Aprovechando la excusa de comprar cigarrillos, pregunté a la dependienta de la tienda de conveniencia cercana, ¿cuánto tiempo lleva aquí? La mujer, que evidentemente percibía nuestra relación, respondió con cierta compasión, ahora son las 11 de la mañana. Ha estado aquí desde las 8. Sofía había esperado 3 horas. Aunque sorprendido internamente, mantuve la compostura y, sonriendo, me volví para abrazar a Sofía. No quiero salir a cenar. El corazón de Sofía se hundió, pero sonreí. Quedémonos en mi casa hoy, ¿de acuerdo? Quiero pasar mi cumpleaños a solas contigo. Ella bajó la cabeza, ocultando sus complejas emociones, y suspiró aliviada, como quieras. Rápidamente entramos en mi casa. Sofía tomó la iniciativa, eres el cumpleañero, yo cocinaré. Dicho esto, se arremangó, revelando brazos blancos como el jade, y abrió el refrigerador. Tras una breve pausa, preguntó con cierta vacilación, ¿puedes ayudarme en la cocina? Solo cosas sencillas, ¿puedes? Suspiré profundamente. Sofía nunca mencionaba cómo el pasado la había herido, pero esa herida seguía afectándola de manera irresistible. Aparentemente fría y fuerte, en realidad vivía en constante inseguridad. No podía soportar perderme otra vez. Sin mencionar esto, tomé con naturalidad las verduras de sus manos. Por supuesto, me subestimas. Sofía bajó la mirada, ni siquiera el flequillo que caía sobre su frente podía ocultar su tierna sonrisa. En la cocina, me concentré en lavar las verduras mientras Sofía, obligada a sentarse y descansar, observaba mi perfil atento. Las comisuras de sus labios se elevaban inconscientemente. Sentía su intensa mirada a mis espaldas, maravillándome del cambio en Sofía. La cocina de repente quedó en silencio, solo nuestras respiraciones entrelazadas. Finalmente, no pude resistirme, me levanté y la besé. En el instante en que nuestros labios se encontraron, la atmósfera íntima se intensificó. Me acerqué a su oído, ¿sabes? Tu amor me ha dado suficiente confianza y apoyo, pero quiero decirte que tú también eres lo mejor. No te dejaré. Sofía se recostó en mi pecho. Ella, habitualmente tranquila y compuesta, habló con voz inestable, suave como una pluma que finalmente encuentra tierra. Entiendo. Gracias por elegirme.